venía de las prácticas de voleibol, vi a una nena, era menor que yo, que estaba revolcándose en el área de la cancha, donde pues, los muchachos escupían y hacían porquería. Claro. Y yo le dije, mira, levántate de ahí, y la ayudé. Pero alguien fue y le llevó el mensaje mal, ¿sabes? Correcto. Que yo estaba aquí arrastrando a esa nena por el oro. Y entonces ahí él lo que escuchó, salió del cuarto, fue a catar. El maltrato viene desde Puerto Rico, emocionalmente, físico. Nosotros salíamos para las discotecas, él me dejaba a pie en mi carro sin dinero, sin llave, porque yo dejaba la cartera en el baúl. Y se iba en mi carro, me dejaba a pie, terminaba yo. Mire, usted no sabe. La Pali, que le conocemos como la Palitro, que son los que le conocen, ¿verdad? La Xanax. Y a mí me dan una completa. Wow. Yo me la bebo, me devuelvo para mi apartamento, mi amiga no va para ningún lado, sube conmigo, sube un muchacho y sube otro. Me siento como que en el brazo del sofá cama, estoy hablando con él y yo no te puedo contar más nada. Ahora da comienzo tu programa Es Necesario que Testifiques por Maranata 911. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saluda tu hermano Diego Silva. Y este es tu programa Es Necesario que Testifique, que va por Maranata 911 TV. Agradecidos con Dios, ¿verdad? Por todo el privilegio que nos concede de poder estar en esta programación, de poder ser parte de este ministerio tan bonito, tan hermoso que es Maranata, y de haber llegado a muchas personas a través de toda esta la programación, que sinceramente en mi carácter personal es una bendición a mi vida, y sé que ha sido una bendición para muchos. Y por eso queremos glorificar al Señor y darle gracias al Señor. Y también queremos darle gracias a cada uno de ustedes que siempre ha estado apoyando lo que es este ministerio, las diferentes programaciones de Lo Vil y Menospreciado, Dios me hizo libre, Es Necesario que Testifique, de Narcotráfico al Altar, Un Nuevo Despertar. Toda la programación, ¿verdad?, que sale aquí en Maranata 911 en esta temporada nueva, así que nos gozamos en gran manera, es de gran alegría. También quiero dejarles saber, ¿verdad?, que pueden revisitar el contenido, todo el contenido que ha pasado, ¿verdad?, en estos tiempos en el YouTube de Héctor Delgado. Usted va a YouTube, busca Héctor Delgado y vas a ver que dice playlist, y ahí vas a ver las diferentes programaciones según los temas. Y usted se va a gozar, y yo sé que usted va a ir a buscar ahora mismo, antes de ver esta, usted va a buscar una que está en el playlist del Narcotráfico al Altar, ¿verdad? Va a buscar el tema de Josué Oyochua López. Usted la va a ver primero, la va a ver, se va a dar la tarea en verla, para luego venir y visitar esta entrevista. ¿Por qué digo esto? Porque la persona que vamos a tener en esta preciosa hora es la esposa de nuestro hermano Josué López. Y van a ver que él va a testificar ciertas cosas allá, y usted va a añadirlas a este testimonio. Así que nos gozamos en gran manera, ¿verdad?, que nuestra hermana Dorian nos diera el visto bueno, dijera que sí, aún con sus nervios, ella está aquí, ¿verdad?, haciendo la voluntad del Señor. Dios te bendiga, Dorian. Dios te bendiga más. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Como bien dijiste, estoy bien nerviosa, pero en el nombre de Jesús vamos para adelante. Vas a vencer, Dorian. Y yo sé que los nervios son parte de nuestra humanidad. Tú me ves aquí, a lo mejor son más de 20 programas que para la gloria del Señor ya hemos hecho, pero me pongo nervioso siempre, me da ¿verdad?, la misma preocupación, muchos pensamientos, pero una de las cosas que luego de todo el sacrificio que uno puede haber hecho en toda esta estructura, o de estar aquí y todos estos nervios que uno puedan pasar, el ver cómo Dios obra a través de un testimonio, el ver que alguien se identifica, alguien me dice, Diego, vi a veces la entrevista que uno menos piensa que puede impactar, porque todas impactan, no quiero menospreciar ni minimizar ninguna entrevista, pero a veces la que en mi humanidad digo, pues es un testimonio, a lo mejor es la más que se ve, porque así hace Dios. Amén. Dios hace como Él quiere, es la más que la gente se identifica, es la más que alguien dice, wow, la vi, me identifiqué. Y eso es lo que hacemos en el día de hoy. Y cuando vemos esos resultados, dice, Dios mío. Y yo sé que el testimonio, ¿verdad?, tuyo va a llegarle a alguien le va a llegar. Amén. Si va a identificar y va a glorificar al Señor, y después tú vas a decir, Dios mío, gracias, porque sé que hiciste algo que yo no lo vi. Amén. Así que, nada, vamos a comenzar lo que es
¿verdad? Vámonos a una leve travesía, a una breve travesía a través de tu vida. Si tienes algún texto bíblico, lo puedes compartir antes de comenzar. Si quieres presentarte, saludar, ¿verdad? Y nos vamos. ¿Cuál fue el génesis, ¿verdad? De tu testimonio? ¿Cómo fue tu niñez? Amén. Pues mi nombre es Dorian Sánchez. Asistimos a la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Turabo Garden en Cagua. Nos pastorea nuestros pastores Jesús Santo e Isabel Sánchez. Tienen conocimiento de que estoy aquí. Y nada, quiero compartir ¿verdad? Una lectura bíblica para comenzar. Se encuentra en Juan 4, es el de la Samaritana. Voy a leer desde el versículo 8 en adelante. Dice la palabra del Padre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que te da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Amén. Amén. Amén, amén. Más adelante, ¿verdad? Que sigamos hablando acerca de mi testimonio, pues estaré introduciendo un poco por qué escogí la lectura, ¿verdad? Pero como bien me dijiste, ¿verdad? Que expresé el génesis de mi vida. Nací en un hogar bastante, ¿verdad? No disfuncional. Mi mamá y mi papá estuvieron juntos hasta que la muerte los separó. Papi falleció en el 2014 de cáncer. Se le metastizó en el cuerpo. Estuvo encamado. Yo lo atendí junto a mi madre. Tuve valores. Me criaron en la iglesia católica. Domingo tras domingo, si durante la semana habían actividades, yo estuve en las Hijas de María, en todas las actividades que puedan existir de la Iglesia Católica. Una cosa sí, quiero contarte, que yo no conocía el Espíritu Santo en todo ese tiempo. Podemos estar hablando de alrededor de 30 años. Estuve en el catolicismo. No me presentaron al Espíritu Santo. Para mí, el Espíritu Santo era la Virgen. Okay. Porque en casa, por lo menos, a ella fue la que me enseñaron que intercedía por nosotros y que le podía pedir a ella también. Que hacía prácticamente el trabajo del Espíritu Santo. No era lo que es ahora, que es directo al Padre. Por medio de Jesús llegamos al Padre. Pues entonces, nada, nací en ese caminar, íbamos los domingos fiel a la misa, era de rosario toda la noche. Si no rezaba el rosario toda la noche con mi mamá, no me acostaba a dormir. Y a veces yo no entendía. Yo decía, mami, ¿pero para qué? Y ella, porque su religión es por heredad. Sí, por la tradición. O sea, ella no. A veces, al sol de hoy, yo le pregunto, ¿pero por qué ustedes hacen eso? Y ella no sabe qué contestarme. Pues entonces, nada, así crecimos. Yo iba con mi mamá porque mi papá no asistía a ninguna iglesia. Él iba en eventos especiales como a mi primera comunión o la confirmación, pero no era de asistir a la iglesia. Entonces, crecimos en el catolicismo, pasaron los años, llega a esta edad se podría decir, de 16 años por ahí. Entonces, mis papás eran sobreprotectores, pero me amaban, ¿sabes? Claro, eran amorosos. Me amaban, me apoyaban en las cosas, siempre que estaban ahí. Y un día, por cuestiones de barrio, ¿verdad? Como uno dice, mi papá, bajo el efecto del alcohol, porque se me pasó comentarte que en casa yo no vi violencia, yo no vi adicciones, pero sí, papi se daba, ¿verdad? Su cervecita social, como dicen por ahí.
los weekends. Él trabajaba y el weekend, pues un día, a la edad de 16 años, sucedió algo que él vino de la nada, sacó la mano y me la pegó de la cara. Wow. Y eso me marcó grandemente porque, ¿sabes? Mi papá nunca me había pegado. Pero y sin ningún motivo. Sin ningún motivo. Bueno, para Claro. mí no había motivo, porque yo venía de las prácticas de voleibol, vi a una nena, era menor que yo, que estaba revolcándose en el área de la cancha, donde pues los muchachos escupían y hacían porquería, y yo le dije, mira, levántate de ahí, y la ayudé. Pero alguien fue y le llevó el mensaje mal, ¿sabes? Incorrecto. Que yo estaba aquí arrastrando a esa nena por el orín. Y entonces ahí él lo que escuchó, salió del cuarto, fue acá y me pegó Oigan, esto, ¿verdad? Suena jocoso, pero aquí hay que identificar rápido algo, es que es lo que le conocemos como un bochinche o, ¿verdad? Una información falsa. Ujú. Yo llevarle una información falsa o algo que verdaderamente no fue la realidad, estamos hablando que tu papá, ¿verdad? Te pega, te da una cachetada, como decimos nosotros acá, porque alguien le dijo que te vio a ti arrastrando a una nena Ajá. donde orinaban las personas y en sí lo que tú estabas haciendo era aconsejándola a que no lo hiciera. Así mismo es. Entonces, pues pasado eso, luego yo decía, le cogió el gustito, porque sucedió como en una o dos ocasiones más. Ok. Nada, cuando más tranquila yo estaba, él venía bajo el efecto del alcohol y para acá. Pues en esta tercera vez yo hablo con mi mamá. Yo creo que yo estaba como en los 18 o cerca de los 18 y le digo, mami, habla con papi, porque si papi vuelve a ponerme la mano encima, yo no reacciono. No sé cómo voy a reaccionar. Porque él y yo teníamos el mismo genio, como dicen. Pues nada, pasó esa tercera vez. Estaban grabando detrás de mi casa, porque yo nací y me crié en la urbanización La Granja. Eso queda detrás de la barriada Morales. Ok. El patio de mi casa, que aún mi mamá vivía ahí, daba para la barriada Morales. Ok. Entonces, en esa esquinita estaban grabando una película con René Monclova, Ok. que se titulaba Punto Final. Eso fue hace tiempo. Y entonces, los que pasaban por ahí siempre cogen a personas de por ahí para grabar alguna un sección. extra o algo. Ajá, entonces estaban pagando 60 pesos por venir a mirar al muerto con la misma ropa ese weekend. Ajá. Pues yo fui parte de eso. Él sabe dónde yo estoy. Si él se asomaba ¿verdad? Por encima de podía la ver. valla, me veía. Pues me manda a buscar con alguien, pero ese alguien no llegó. Y él va por allá frente a todos esos personajes, toda esa gente, a cantazo limpio, Wow. para casa. ¿Qué edad tenías ya? Ya estaba casi 17, 18 en esas edades. Ya estabas grande. Entonces yo por ahí, muchacho, que tú no te imaginas. Y yo voy a casa y ¿qué pasó? Y yo te lo dije, que hacía esto, que hacía lo. Pues nada, en casa y él como que intentó y pues nos faltamos el respeto a ambas partes. O sea, yo reaccioné Claro. hacia él. Y ahí la relación de padre e hijo pues como que se lastimó bastante. Se laceró. Sí, estábamos en la misma casa, no nos hablábamos. Podía pasar mes, no nos hablábamos, yo trabajaba, porque yo desde mis 16 años estoy trabajando. Y mami me decía, dile a tu papá que te lleve al trabajo y yo prefiero faltar. Yo sé el orgullo, lo que fuese, yo prefiero faltar, pero yo no le voy a pedir a él que me lleve al trabajo o que el vecino me llevara. Prefería pedirle el pon al vecino. Pero nada, pasa el tiempo, yo estoy con esos rencores, estoy con esos corajes. Y como a los 18 años exactos, yo me independizo. Ya yo estoy en la universidad, yo tengo mi carrito, trabajo para pagarlo, y me independizo. Me independizo bajo ese coraje, porque era reciente a eso. Y entonces, nada, no lo hice de la manera correcta, porque mi mamá, ese domingo, me recuerdo como hoy, era un domingo de Pascua. Mami se fue para la iglesia y yo me quedé, yo no fui, porque ya yo tenía eso planeado. Estaba planificando ya Yo todo. recogí mi ropa, la metí en bolsas negras, llamé a una amiga y me fui con ella. Cuando mami llega, que empieza a tratar de llamarme para saber dónde yo estaba, lo único que le dije fue, estoy bien, pero yo no regreso para casa. Yo en ese momento ni novio tenía. Me voy para mi casa, me voy para la casa de esa amiga.
de Guatemala a Guatapeor, pero en el momento uno no lo sabe, uno No está lo ve. ciego, uno está... esa familia, su mamá y su papá, sí que era un caos terrible. Ellos estaban para divorciarse. Yo duré ahí ni una semana, porque nos mudamos para otro lugar, porque ya su mamá estaba por separarse. Y nos fuimos su mamá, mi amiga y yo, para donde nos mudamos. Cuando nos mudamos ahí, su mamá pagaba ciertas cosas y yo pagaba el Dividían. agua, la luz, nos los dividíamos porque mi amiga era menor que yo, todavía estaba en la high. Y ahí comienza mi odisea. Pero quiero detenerme un momento porque quiero, ¿verdad? Mientras hablamos, identificar algo que yo veo desde acá y a lo mejor muchos lo pueden ver. ¿Cómo fue que todo comenzó? Todo comenzó, que lo resumimos ahorita, por una información incorrecta. Ujú. Tu papá reacciona de la manera también incorrecta porque no se supone que reaccionara así. Y estando En- bajo los efectos del alcohol. Bajo los efectos del alcohol, identificamos lo que es, ¿verdad? Que dijiste que era social, pero alcohol es alcohol, Ujú. es una adicción. Entonces vemos cómo a través de, ¿verdad? De esa falta de tener el juicio cabal, te agrede. No fue la primera, no fue la segunda, fueron varias veces. Entonces eso abrió una puerta. Ujú. Abrió una puerta a querer darte. Luego te da delante de unas personas y eso creó esta herida tan profunda en ti que tú tomaste la decisión de irte de tu casa. ¿Por qué digo esto? Porque en tu casa no había, aunque él tenía ese problema con el alcohol, no había maltrato entre sus papás. No. Creciste en un hogar amoroso, Amén. en un hogar que estaba funcionando, en un hogar que aunque tu mamá estaba en el catolicismo, era una mujer que creía en los valores. Sí. Era porque, ¿verdad? Resaltaba el valor, resaltaba lo que, mira, pórtate bien, que está Dios, que te ve, no ofenda al Señor, está el enemigo, está el diablo, ¿sabes? Aunque dijiste que no conocían al Espíritu Santo, pero habían ciertos fundamentos, que hay Amén, unas amén. cosas, ¿verdad? Que hay ciertos errores, pero aún así estaban esos valores, ese temor, ese valor. Y eso no fue lo que te llevó a esa herida, sino que fue una simple decisión. Que decimos simple, ahorita decíamos Ujú. simple, pero te llevó a esa gran herida y te llevó a sacarte del hogar, Amén. porque esa figura paterna no hizo lo correcto. Amén. Utilizó, ¿verdad?, un poco la violencia y lo que hizo fue que te empujó a que te fuera a otro mundo. Me dice que entonces, para resumiendo, te vas para en casa de un familiar o en casa de tu amiga, en donde pensabas Qué iba a tomar. que iba a estar mejor y como dijiste, de Guatemala a Guatapeor, allá te das con el panorama que se están divorciando. Eso me imagino era Ujú. otro infierno. Recalcando lo que estás diciendo de mi mamá, el temor a Jehová fue ahí, Ajá. ¿sabes? Ese temor y ese respeto a Dios fue en estos primeros Claro. pasos. Y lo de mi papá fue eso, y porque eran sobreprotectores. Ellos eran sobreprotectores. Mira, yo vivía aquí, más en la esquinita está la cancha, que si él se asoma me ve. Y si había juego, y si yo estaba ahí viendo el juego, chacho, él salía desde ahí gritándome, mira, ven para acá, porque Por estaba eso. lleno de Ajá. varones en la cancha. A ese nivel. Pero yo quiero dejar saber que no, mi papá no era malo, No, ¿sabes? no. No era malo, no, él me amaba, yo lo amaba a él. Ujú. Pero esos pequeños detalles, ¿sabes? Como que cuando tú haces muchas cosas buenas, pero una sola mala puede Afectan. opacar todo eso que hiciste Claro. bueno. Y entonces, pues nada, yo entro a la universidad, estoy en la universidad, empiezo a escuchar lo que son las justas, lo que, ¿sabes? Son Otro boberías que uno como joven, le hablo a los jóvenes en esta hora, Ujú. si me están escuchando, que uno como jóvenes quiere experimentar y mira, no nos perdemos de nada, porque Ujú. después de eso yo no asistía a nada de eso. Estando en el mundo y teniendo la oportunidad, fui una vez y no me gustó. Yo, en serio, a mí me pasó todo esto para, ¿sabes? Como que, y uno no seguir el consejo de los padres, eso es bien importante. Claro. La Biblia lo dice, ¿verdad? Que debemos de honrarlo y ser obediente. Pero nada, ahí yo decido independizarme, como lo comenté. Sucede lo que está sucediendo en esta casa, nos mudamos. Yo estoy, ¿verdad? Yo no sé cómo expresarlo. Soy virgen en esos Ajá. momentos. O sea, yo no he tenido hombre ninguno.
Sí, que no te saliste porque fue que No, estaba enamorada, no fue que estabas no detrás tenía de novio ni alguien. para ese momento. Ajá. Y entonces me voy, estoy trabajando, llego del trabajo, me voy para el apartamento y un día llego y está mi amiga con unos muchachos del sitio donde estábamos viviendo y entonces me los presenta y yo le digo, mira, yo me voy porque yo tengo un dolor de cabeza, que yo lo que quiero es beber unas pastillas y acostarme a dormir. Pues ahí ellos iban a salir, ella iba a salir con algunos de ellos y yo le dije, acompáñame al 7-Eleven porque en ese entonces estaba cerca donde nosotros vivimos, ya eso no existe. Y eso ya. Pues ella dice, pues mira, te damos pom porque nosotros vamos a salir ¿verdad? Para esa dirección. Pues yo me monto, pero ellos no se paran en el 7-Eleven, ellos lo siguen para un residencial muy reconocido en Cagua. Ok. Y entonces, pues, capean, la palabra que Sí, sí. utilizan, ¿verdad? Una sustancia. Sí, capéale, ¿verdad? Para el que no conoce la jerga, perdóneme, la jerga boricua es que van y compran a comprar Sustancia. alguna sustancia o alguna droga. Y entre ellas, pues, compran la pali. Ok. Y entonces, pues nada, cuando salen en lo que me van a llevar al lugar que yo quería llegar, pues uno de ellos me dice que me bebiera una de ellas, porque eso hacía el mismo efecto de la Panadol. Y la pali que le conocemos como la palitro, que son los que le conocen, ¿verdad? La Xanax. Ajá. Pues, hello, yo nunca Ajá. había ingerido ningún tipo de sustancia. Se sabe el método como se bebe eso del comienzo Claro. y a mí me dan una completa. Wow. Yo me la bebo, me devuelvo para mi apartamento. Mi amiga no va para ningún lado. Sube conmigo, sube un muchacho y sube otro. Wow. Ella está hablando en la sala con ese muchacho y yo estoy hablando, yo me siento como que en el brazo del sofá cama, estoy hablando con él y yo no te puedo contar más nada. Yo no me recuerdo de más nada. Yo sé que yo estaba ahí sentada hablando con él, no me recuerdo más nada. Wow. Al otro día, mi amiga me levanta, mira, levántate, que su mamá era enfermera. Me dice que mami salió de la guardia y viene a descansar. Y yo, está bien, pues yo me levanto. Y entonces ella expresa de que va a echar a lavar la ropa de cama porque estaba manchada, que pensaba que era de su mamá. Y nada, de verdad no sé cómo explicarte. Yo al otro día estaba como que pensando, estaba media rara, me sentía rara. Y me da con buscar a ese muchacho y le pregunto si había sucedido algo entre nosotros. Y entonces lo que él expresa es que no había sucedido nada de lo que yo no hubiera querido. Wow. Ya sabes. Sí, sí. Que pues fue una violación. Fue una violación. Yo tengo que devolverme para la casa de mis padres luego de eso, porque entonces ella y su mamá se van para Estados Unidos, no me dicen nada, me lo dicen a pocos días de que se van. Pues yo me devuelvo para casa de mis papás como no salí. Con una depresión terrible, que la viví yo sola, porque cuando el médico que teníamos en ese entonces, yo voy donde él y le digo, a mí me sucedió esto y yo quiero hablarlo con mi mamá, porque lo bueno que teníamos era que teníamos una confianza y una comunicación. Yo todo se lo decía a ella. Y el médico me dice, si tú le dices eso a tu mamá, le va a dar una clase de depresión que tú misma no te la vas a perdonar. Y yo callé hasta el sol de hoy. Mi mamá se estaría enterando si ella escucha o ve esta grabación, de verdad. Hasta el sol de hoy callé. Yo viví esa depresión. Obviamente ella sabe que yo estaba en depresión, pero ella piensa que es por otra cosa. Claro. Entonces me lleva a los médicos pertinentes, ahí es que me diagnostican, que te estaba hablando ahorita, tras bastidor de depresión y impulsividad, me medican, yo comienzo al medicamento los primeros días, pero después los dejo, ahí yo comienzo a salir, a ver el mundo, empiezo a beber, yo no bebía, y nada, me propuse en mi corazón jugar con los hombres. Wow. No quería saber que si estaba con ellos era jugar con ellos. Esa conducta viene a causa de un dolor, de esa mala experiencia. Y lo digo, mira, hermano, yo nunca utilicé esa pastilla, gracias a Dios, y lo probé una sola vez también. Y me acuerdo que la vez que la usé, eso tiene como 4 pedazos. Y yo solamente usé un pedacito para probarla en mi casa.
Y yo utilicé ese pedacito y yo no me acordé. Me levanté el otro día que no me acordé de nada. Imagínate una completa. Muchacho. Y entonces la cuestión fue que pocos meses después, yo cumplo en agosto, yo estoy en la universidad y yo recibo una llamada. Y era de mi amiga que había regresado para Puerto Rico y estaba con los mismos dos muchachos, con el que pasó Ajá. y con el otro que ya estaba hablando, para cantarme cumpleaños, qué sé yo. Pues de ahí en adelante yo vuelvo a contactarme con esta persona. ¿Qué pasa? Que yo soy criada en el catolicismo, de que tienes que llegar así al matrimonio, de Sí, que, ya, por eso. ¿sabes? Todos esos valores que se inculcan, pero yo diría de mal manera. Claro, entiendo. Porque a veces, pues, cuando lo traemos al pentecostalismo, o, ¿verdad? A veces hay mujeres que soportan maltrato o algo así. Por ese por consejo. Ajá. Pues entonces, pues yo tenía que ser de un solo hombre. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Sí, sí. Fuese como fuese, yo tenía que ser de un solo hombre. Y el hombre que me tocó fue ese, el que me dañó, pues con él es que me tengo que Sí, casar. entiendo. Pues, resumiendo, yo establezco una relación con él. Duramos 1 año y pico de noviazgo. Con peleas, emocionalmente maltrato. Él nunca me puso la mano encima, pero emocionalmente sí. Su mamá nunca se llevó, no sé si era por el color, yo llegaba a la casa y ella se iba. Wow. Era algo bien terrible. Y eso creaba que yo peleara con él, nos pusiéramos de parte y parte, ¿verdad? Hablarnos mal. Yo le decía, porque dile a tu mamá, dile que tú a mí no me sacaste de una barra, dile lo que tú me hiciste, porque ella me está tratando a mí como, ¿sabes? A ti es que, porque él era el santo y yo, y esas eran nuestras discusiones, siempre nos heríamos en la relación con eso. Nada, hasta que llegó el momento que diría yo que fue Dios, que lo saca de mi vida. Yo no lo vuelvo a ver de momento, ¿sabes? Nosotros no terminamos esa relación. Un día no llegó y no supe más de él. Y nada, pasó el tiempo, yo seguí por ahí, tuve diferentes parejas, quedé embarazada de mi primera nena a los 23 años. Y ahí, como mi mamá decía, que empecé a coger capacidad. Ahí empecé a tener una mejor relación con papi, perdoné lo que me había hecho. Estaba nada más junta con mi papá. Y entonces, cuando quedo embarazada, yo quedo embarazada en situaciones de verdad que no se lo aconsejo a ninguna mujer. Obviamente, repito, estaba por ahí, claro, sin Cristo, herida, desquitándome los corajes, las frustraciones. Pensaba que jugando con los hombres lo iba a hacer, pero como mujer estaba haciendo vulnerable, la que terminaba lastimada era yo. Sí. Y salgo embarazada de mi primera nena, que ahora tiene 19. Ella no conoce a su papá. Antes de adelantarme a esa parte, cuando estoy de 7 meses de embarazo, como pasé el embarazo sola, aparece esta persona nuevamente en mi vida. Okay. Del que estamos hablando en un principio. No el papá de la nena. No, el que me hizo el daño. Y aparece nuevamente en mi vida después de como 4 años. Yo tenía 7 meses de embarazo. Y vuelvo. Pero esta vez yo dije, me voy a vengar de él. Voy a vengarme de él, lo voy a ilusionar, porque como no nos veíamos, solamente hablábamos por teléfono. Y cuando esté bien envuelta, le voy a zumbar la bomba que estoy embarazada. Nada, él me aceptó con tipipa, le puso el apellido de mi nena es el de él. Como 2 años más, en la misma o peor situación. Ahí él me sacaba pistola, me perseguía. Los amigos lo llamaban para dejarle saber dónde yo estaba y ahí él llegaba a hacerme el show. Fue algo bien terrible. Hasta que un día en el apartamento de él, estábamos en una discusión y él tira una copa y la nena estaba gateando. Yo dije, no, hasta aquí. Me levanté, abrí la puerta, me fui hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy, te digo que la nena ya tiene 19 años. Wow. Nada, ahora yo digo que Dios siempre estuvo preservando mi vida.
¿sabes? Porque yo veo las noticias, veo estos casos y yo dije, wow, yo pude Caso. ser esa. Exacto. Yo pude ser esa, tanto muerta como presa. Claro. Y le doy tantas gracias al Señor, de verdad agradecida con Dios siempre, porque es que no fue nadie más que Él el que hoy por hoy yo pueda estar aquí, ¿verdad? Testificando. Pasa el tiempo, quedé embarazada de la segunda nena, ellas se llevan 3 años. Nada más de lo mismo con los varones, irresponsables. No estoy con el papá de esa niña y me junto con un muchacho. Él fue el último antes de mi esposo querido. Y con él me fui hasta allá afuera a vivir. Con él sí pasé maltrato. Yo jamás pensé que yo iba a vivir algo así, ¿sabes? Yo tenía amistades que me decían, ¿no? que el marido, y yo, pero ¿y cómo tú lo permites? A mí me pone un hombre la mano encima y es la última vez porque yo esto, yo lo otro. Hasta que no pasas por ahí, tú no sabes lo que tú estás diciendo. Wow. Me tocó a mí. El maltrato viene desde Puerto Rico, emocionalmente, físico. Nosotros salíamos para las discotecas, él me dejaba a pie en mi carro sin dinero, sin llave, porque yo dejaba la cartera en el baúl. Y se iba en mi carro, me dejaba a pie, terminaba yo, mire, usted no sabe. Wow. Pues yo nunca dejé a mis hijas con nadie cuidando, solamente con mi mamá. Y a veces, pues ya mami, como sabía la situación, porque en casa de ella era donde yo terminaba, pues no quería cuidármela. Y entonces, esta última vez, me voy y cuando pasa lo que pasa, yo llego a casa bien molesta, yo cojo toda la ropa de la persona, la tiro para afuera, tratando de prenderle en fuego, yo por un lado y May por otro lado con la pluma y desesperada, mira muchacha, que te vas a meter en un problema, que vas a quemar esto, que te van a llamar los guardias, y yo ciega, sorda, olvídate, no pensando nada. Él apareció, yo busqué un cuchillo, yo iba para encima de él. Te estoy diciendo que veo las noticias y digo que esa podía ser yo, tanto muerta o como presa. Un caso. Y nada, mami, Dios siempre ha usado a mi mamá para estar ahí, ella siempre está, mira que eso es el diablo que quiere sacarte de... Velo, volvemos a los valores, ¿verdad? Entonces, nada, yo estaba trabajando como maestra en Gestar, estudié para eso y estuve esperando por ese trabajo. Tuve 4 años en el municipio de Caguas. Estaba trabajando, había alquilado con opción a compra, tenía mi carrito, todo era mío. Después de todo eso, pudiste como que establecerte un poquito. Todo esto está sucediendo mientras Ahí. estoy con esta persona. Ah, ok. Pero ya cuando sucede esto ya último, yo decido, quiero irme, quiero salir de eso, pero no sabía cómo, porque 1000 veces lo he botado y 1000 veces el círculo vicioso. Eso es lo que lo que es el círculo, lo que es ese ciclo del maltrato. Que acabas de decir que no, que cuando a mí me toque, me pongan las manos, yo, hasta que empezaste a vivirlo, que hay muchas personas hoy día viviendo ese círculo del maltrato. Te dan, viene el perdón, viene la recompensa, viene el que se porta bien, pero vuelve otra vez, explota. Y eso es un círculo enfermizo. Amén. Que hace mucho daño, que yo sinceramente les aconsejo que busquen ayuda, que no se queden ahí, que lo hablen con un profesional. Amén. ¿Verdad? No quiero decir esto y que después me caigan chincha, pero no solamente ore. Es una mezcla. No de solamente ambas. ore para el Señor. Y vuelvo y digo, la prioridad debe ser la oración. Yo quiero que usted me entienda lo que quiero decir. Pero también actúe, acciones, busque la consejería, ¿sabes? De ese dirigir y aconsejar. Amén, amén. Para poder salir de eso, porque es bien triste lo que se está viviendo aún, ¿verdad? En muchos cristianos. Amén. Pues yo decido dejar todo botado por acá. Me quiero ir. Y pongo por el Facebook, loca de brincar el charco. Y loca de brincar el charco y expresiones así. Y viene una como casi prima y me escribe, mira, ¿de verdad te quieres ir? Las puertas de mi casa están abiertas, que si esto, sin saber lo que estaba sucediendo. Y yo sí. Y esa puerta se abrió. Yo dije, por aquí es que me voy. Dejé todo por lo que había trabajado, todo por lo que
renuncié al trabajo. Mi nena estaba comenzando en modelaje Cuando habló del trabajo, del trabajo del Star. de por lo cual todavía, Sí. ¿verdad? Y Sacrificado. esperando. Yo había quedado en un banco de, ¿cómo que le dicen? Como un banco de espera. Sí, sí, sí. Que primero cogen Una algo lista para ver y si... llegó mi turno. Wow. Pero estuve años esperando. Y entonces mi nena la mayor tenía, yo creo que como 5 años, 4 por ahí. Y ella está en modelaje y está en todo su apogeo. Claro. Ella había salido en la revista Vogue Y que iba bien. con Bruno Mars. Tenía futuro ahí, pero Claro. también nos íbamos a perder. Sí, Porque sí. ya yo estaba viendo otros Ese mundo. ambientes, me estaba pasando con personas que de verdad nos íbamos a perder. Y entonces, nada, yo decido irme y él, pensando que él no tenía nada que perder, que buscar allá, porque Ajá. él siempre ha estado cerca de su mamá, es de estos varones, ¿verdad? Que mamá está ahí. Sí, sí queda. Y yo, esta es una buena opción porque él no va a seguirme. Chacho, nos fuimos juntos, que vida nueva, empecemos de nuevo. Allá fue peor. Allá fue peor. Yo le puedo enseñar las evidencias del año que estuve allí. Como 6 veces yo llamaba a la policía para hacerle la orden de protección y no quedaba en nada. Yo no llegaba o lo que fuese. El ciclo que hablamos. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que a veces cogemos las enfermedades mal o algo así. Que mi papá enfermó. Mi papá enfermó y esa fue la excusa perfecta para yo virar para atrás y que él se quedara por allá hasta el sol de hoy. Y ya van 12 o 13 años. Suena un poco, es difícil expresar eso de que una enfermedad podemos utilizar, no quiero ser irresponsable en utilizar el texto bíblico, dice que todo obra para bien. Pero sí, a lo mejor puede ser que ese momento que tuvo que haber sido difícil va a obrar para bien en tu vida, pero nos los va a contar ahora. Amén, amén. Papi enferma de cáncer. De hecho, a él lo habían diagnosticado antes de irme, pero él estaba bien, o sea, estaba activo, él guiaba, él estaba todavía trabajando. Y entonces, pero para ese tiempo lo iban a operar. Él le habían dado la quimio tratando de reducir su tumor, pero cuando dejan de darle la quimio, ahí explotó, o sea, se esparció. Y pues yo dije, yo voy para Puerto Rico porque quiero ver qué está pasando. Pero yo dejé todo allá porque yo viraba. ¿Sabes? Yo estaba planeando para venir un septiembre y viraba en diciembre. Pero que esta última situación que pasó con él, que era mi pareja, ¿verdad? Ahí sí los guardias vinieron. Ahí sí dejé que los guardias, porque yo intenté en algún momento irme. Yo estaba en Pensilvania, iba a viajar para Nueva York. Y él no me lo permitió. Cuando yo estaba cogiendo la ropa para poner en las maletas, él me agarró por el pelo y ahí se formó otro revolú. Pero de esa sí, él cayó preso por lo que hizo. Entonces, él había salido a trabajar y llega. Y la costumbre de él era que él llegaba, como ya había caído la noche, se bañaba, comía y nos íbamos a ver películas. Pero ese día, teniendo ya hace como un mes una amiga de nosotros en la casa, le dimos hospedaje, él llega y se mete a bañar, pero se llevó ropa de salir. Y yo lo escucho hablando solo en el baño. Porque tenía unos celos enfermizos. Eran enfermizos. Él veía cosas donde no había. Y yo lo escucho decir que él la quiere, pues la va a tener muerta. Pero anterior a eso, él le había pedido un dinero a la mamá para comprar una pistola. Pero obviamente no se lo va a decir a la mamá. Claro. Él le dijo que para la renta, que si esto. Pero que un día él estaba bañándose, yo cojo el teléfono y le dejo saber a la mamá que la renta estaba paga, que yo misma fui la que lo pagué y se lo di a la persona. Y ella me discutía que no, que él la había llamado, que era para tal cosa, que fuera a buscar el western. Y yo, fulana, que no. Y yo, ¿tú sabes por qué? Tu hijo me va a matar a nombre suyo y usted no lo sabe. Porque yo lo cogí en una conversación así, y eso es para comprar una pistola. Wow. Entonces, esa tarde lo escucho yo, estaba hablando solo, bañándose. Él la quiere tener, pues la va a tener, se la voy a matar y se la voy a tirar allí en la sala. Y cuando él sale, pues yo lo confronto y yo, ¿a quién tú vas a matar y la vas a tirar ahí? Y se asustó.
Me dice, a nadie. Y se mete para el cuarto. Pero allá voy yo detrás de él, ya sabes, la discusión. Ajá. Y me dijo palabras, olvídese, soeces, pero soeces. Y él había acabado de hacer Juan 23. Pero eso no le hizo nada. Como dicen por ahí, le entró por aquí y le salió por acá. Y tenía un altar en la cocina, con una Biblia abierta, un velón de esos grandes. Y allá fui yo y recogí todo eso. Y yo le dije, mira, ¿para qué tú quieres esto? Hazte un champú con él. Porque él empezó a bajar los santos, a hablar mal de Dios. Y yo hasta ahí. Yo, mira, hazte un champú con esto. Y deja de estar diciendo esas cosas, que si esto y lo otro. Chacho, y cuando me dijo la palabrota que me dijo, yo cogí ese mismo velón y se lo zumbé. Y él entra para el closet, pero cuando sale del closet, él sale en esta posición. Chacho, yo embalé a correr, me metí para el baño. Lo que tenía era una navaja de esas que abren así. Y haciendo presión porque no pude cerrar bien. Pero ahí estaba mi amiga. Y él ya pudo forcejear con él, lo sacó. O sea, que no pasó a mayores. Dios siempre estaba ahí. Aunque Siempre, yo ahora no uno lo ve. Dios siempre estuvo ahí. Y entonces ahí fue que llamé, llegaron, se lo llevaron. Nada, ahí yo tenía que ver la vista, pero yo tuve que hacer una carta a la jueza que me tenía que ir, que yo no tenía familiares aquí, que yo me encontraba bien mal emocionalmente y me vine. Me vine, pero con planes de que yo viraba para atrás. Claro. Pues entonces vine para Puerto Rico, atiendo a papi, todavía las cosas con papi están bien. Pero entre una cosa o otra, entre esto que te vengo contando desde que me independicé, Claro. yo he estado, ¿verdad? Yo me he paseado entre personas, ya que ya mismo vamos a entrar al tema de la como novia y esposa ahora de Josué, yo me paseaba entre ellos, yo jangueaba con ellos. Cuando digo ellos me refiero a gente de bajo mundo. Claro. Yo pude estar un sábado en la discoteca con uno de ellos, dejarme en mi casa y al otro día cuando me levantara venían las noticias que lo mataron. Sí, sí. ¿Sabes? Dios tenía y tiene algo especial conmigo. Yo no es que no lo tenía con esa persona. Claro, claro. Pero Dios conoce. ¿Sabes? Dios conoce y aquí estamos testificando, ¿verdad? La misericordia Su de Dios. misericordia, su grandeza, su amor. Y entonces, pues nada, seguimos. Ahí yo regreso. Yo vengo para acá con una depresión terrible porque yo nunca he sido sanada de esa depresión. Tú llevas arrastrando todo eso. Entonces yo iba al médico, pero no terminaba mis terapias. Yo me salía a mitad, no me bebía las pastillas. Eso nunca funcionó. Tú nunca vienes arrastrando. Ajá, entonces pues nada, vengo para acá con planes de que yo le voy a comprar más que un uniforme a la nena grande, que era la que estaba en la escuela para cuando eso, porque yo vuelvo en diciembre. Yo no voy a entrar en gasto porque yo me voy en diciembre. Y él escribiéndome cartas de prisión como para volver. Claro. Y ya casi estaba yo ahí por caer. Entonces, él sale, porque no se dio la vista, sale, pero no puede salir del país. Claro. Y entonces, pues nada, pues yo sigo por acá, le digo a mi mamá que yo quiero virar para atrás. Ella me dice, ¿verdad? Como expresándome, pero con él, que sí esto. Y ahí Dios vuelve y mete su mano, aunque yo no le servía. Ahí Dios vuelve y mete su mano, porque yo llego aquí un julio 24 del 2011. Y Joshua, mientras yo estuve allá afuera, nosotros hablábamos con gente de acá y nos decía, mira, fulano se quitó y está sirviéndole al Señor. Y yo, ¿qué? Eso es para el tape. Ajá, sí, ese es el pensar. Y entonces él conocía, ellos se conocían, porque el que era mi pareja trabajó de hecho para él. Ok. Y entonces, pues él de preso le escribió una carta para que la mamá se lo hiciera llegar a él, que fuera a casa a orar por mi papá, porque papi estaba enfermo. Y Yocha se comunicó una vez conmigo. Yo llego en julio 24, como te comenté, y antes de que se acabara ese mes, él me estaba llamando. Y él, Dios te bendiga, Dorian, y yo, Dios te bendiga más. ¿Quién me habla? Y el Josué, yo. ¿Qué Josué? Yo, Joshua, el de la barriada, y yo.
ajá, ¿qué pasó? Y me dice, porque me sorprendió esa llamada. Ajá. Me dice, mira, que fulano me llamó para que vaya a orar por tu papá, que está enfermo. Pero él me lo puso como si papi estuviera bien mal y yo no. Bueno, papi todavía está activo, tiene la condición, pero él está activo. Pero si quieres venir, todo lo que es de Dios aquí es recibido. Claro. Pues me dijo, pues me voy a poner de acuerdo con unos hermanos de la iglesia y vamos. Todavía yo estoy esperando esa oración 12 años después. Y entonces, pues, nada, ahí pasó el tiempo, ahí vino, yo creo que él iba a dar su testimonio en el barrio por primera vez, que me invitó, pero yo no fui, porque no, todavía no me quería enfrentar a las personas, mire fulano, ¿y por qué? Y aquello, o sea, Ajá. yo no quería estar dándole explicaciones a las personas y que todavía estaba, pues entonces, llegó agosto, que yo cumplo en agosto 31, y me fui con, ¿verdad? Lo que le llamamos compadre, que padrinó a la nena en lo Sí. católico. Y me fui con él y su esposa. Y eso era una apuesta y una quita, una apuesta y una quita, chacho, como nunca, como nunca. Y yo llegué a casa, le digo que como nunca, y caí de rodillas. Yo dije, Señor, yo necesito que tú me quites de aquí. Yo necesito que yo vuelva a ser la misma Dorian, que yo trabaje, que yo estudie, pero tú tienes que hacer algo conmigo. Bueno, le digo que yo me derramé, yo le dije, yo necesito que tú me sanes de esta depresión, yo te sirvo, así sea en la China. Que yo no le dije al Señor esa noche. Eso fue en agosto 31. Y Dios me puso a él en memoria. Al otro día busco a ver si había guardado el teléfono y lo tenía y lo llamé. Él no lo cogió porque estaba trabajando, pero cuando salió me devolvió la llamada. Y yo le dije, a mí me gustaría visitar tu iglesia. Porque aún todo ese tiempo yo Claro. iba a la misa los domingos. Sí, ¿Sabes? sí. Contándote lo que te estoy contando, yo iba domingo a misa, yo bauticé a las nenas, ya la grande estaba preparándose para la primera comunión. Dentro de todo, como estábamos hablando ahorita de los valores y de esos Claro. principios Estaban sembrados, ahí. yo no cogía la comunión porque yo sabía que yo Ujú. estaba en fornicación porque yo no estaba casada Claro. legalmente. Estaban esos principios. Y entonces, pues nada, pues yo vengo y llamo a Joshua porque quiero visitar su iglesia. Y él me dice, pues mira, yo voy los lunes a esto, los martes a esto. Y yo, espérate, yo lo que quiero es visitar, muchacho. Y él me dice, pues el martes hay culto de damas y caballeros. Y yo, ¿y me puedes buscar? ¿Sabes? Con respeto, porque a todas estas yo pensaba que él estaba con su pareja, su Claro. esposa. Y entonces él me dice, sí, yo te busco. Y yo, pues está bien. Me pasó el tiempo y llega ese martes. Y él me llama, yo estoy en la cama tirada con mi papá viendo la televisor. Y me dice, mira, vas a ir. Y yo, ay, mira, yo me siento bien mal, yo tengo dolor de cabeza. Y él empieza y me dice, no te quiero presionar, pero te lo voy a decir desde ya. El enemigo se va a levantar por tus hijas, por enfermedad, por esto, por lo otro. Y yo, pues mira, ven y búscame, pero me voy como estoy. Yo Ujú. tenía un mahón con un boquete en el muslo, con argolla, yo tenía pantalla hasta en la lengua. Yo estaba forrada. Y entonces pero yo me voy como estoy. Y él, pues dale, ven. Pues allá llegamos a la MI de Río Caña. Me recibieron con mucho amor. Ese día él iba a disque a dejarme sola porque él estaba cogiendo las clases de bautismo. Y yo, tú no me vas a dejar sola aquí, muchacho. Te espero en el estacionamiento. Pues entonces, nada, pidió permiso, se quedó acompañándome. Desde ese 4 de septiembre del 2011, estamos, ¿verdad? En los caminos, no nos hemos apartado para la gloria de Dios. Ahí comenzó esta nueva travesía. Iba a haber un culto como evangelístico, Ujú. que era cercano a esa fecha, porque el 4 de septiembre yo no acepto a Cristo. Yo estaba caminando. Y entonces el 14 de septiembre iba a ir Alfonso Otero. Ah, Piña. Él era el recurso. Y yo llegué en algún momento a vivir en el residencial Gautier. Ok. Y yo escuchaba cuando llevaban los cultos a las placitas, y yo siempre me sentaba en el balcón a escuchar, pues siempre me ha gustado escuchar los testimonios. Claro. Y entonces iba el hermano Alfonso Otero y
Y el que estaba cuando eso encargado del Ministerio de Evangelismo, es nuestro hermano José Ofarril, y Yocha era parte del ministerio de él, pues estaban hablando cuando íbamos de camino. Y él le dice, pues mira, se suspendió eso que iba a ser en tal lugar, síguelo para la iglesia, que hay un plan B. Entonces, el plan B era para mí, porque yo iba detrás del hombre. Yo iba porque yo quería escuchar a él. Claro. Y entonces, y Dios pues utilizó eso. Y entonces yo llegamos para la iglesia entonces, no nos fuimos para donde iba a ir porque se suspendió, y ahí estaba una iglesia de Bayamón, de invitado. Ajá. Y el plan era que le dieron la parte al pastor, el pastor Melvin Carrillo. Y entonces, nada, él comenzó a predicar y habló de esta palabra, Wow. de la samaritana. Y ese versículo de que 6 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tuyo, me ha chocado tanto, pero tanto, tanto y tanto, ¿sabes? Que yo comencé a llorar. Yo no entendía en esos momentos qué pasaba. Terminó la prédica, él hace el llamado y yo no paso. Pero que vuelve y hace un llamado por fortaleza. Y yo pues necesitaba mucha fortaleza. Pues pasé. Y él me hace el ofrecimiento. Y yo le digo, no, yo estoy de visita. Por segunda vez me hace el ofrecimiento. Y yo le digo, no, es que yo soy católica. Sí, no siempre es así. El humano es Y así. por tercera vez se quita el micrófono y se me acerca al oído y me dice, ¿tú sabes que fui yo el que te monté en ese avión y te hice volar para acá? Yo me rindo. Te acepto, Señor. 14 de septiembre de 2011, yo acepté al Señor porque fue Él el que habló, ¿sabe? Ese pastor no me conocía, ¿sabe? Usó algo clave para marcar mi vida. De ese momento estamos caminando. Todavía Yoshua y yo no éramos nada. Yo estaba orando para que Dios hiciera un milagro, para que aquel muchacho... Sí, estaba... Y volver, Yoshua oraba por su antigua pareja, claro, para que Dios restaurara y volver. Él tiene un hijo con ella. Yo no tengo hijos con mi ex. Y entonces, y estábamos en esa. Pero llegó el momento en que Dios empezó a cerrar puertas. Por allá él aparte, en su intimidad, Dios cerró puertas. Por acá a mí, Dios cerrando puertas, que ellos no son, para cada parte. Esas no son las personas. Hasta que llegó el momento que él se me declara. Y que llegue. En noviembre, cercano a Acción de Gracia, él me da una llamada y se me declara. Yo me quedé como que porque todavía yo hablaba con la persona. Y yo me expresaba, o sea, para mí Joshua era un amigo. Sí. Él y yo no nos contactábamos más que los días de culto, que me buscaba y me dejaba en mi casa. Y entonces... en el caminar hablábamos, yo mira todavía aquel, que sí esto, que sí lo otro, que me llama, que me dijo esto, y él callado. Yo ahora me imagino él que estaba orando, claro, pero él ni sí, ni no, ni haz esto, ni hagas lo otro. Nada, siguió ahí. Ajá, entonces cuando él me dice esas palabras, yo me quedo como que, wow, pero es que tú sabes que todavía yo hablo con fulano. Y me tiene que dar tiempo a digerir esto. Pues nada, pero que ya en mi corazón yo sabía que yo tenía que romper por completo, claro, porque yo estaba en un culto, yo saco mi celular para allá, cuando salía, 20 y pico llamadas perdidas, 100 mensajes, hablándome terrible, yo aquí haciendo las cosas, no, no va a cambiar. Y en diciembre 31 yo tomé la decisión, porque hay que tomar decisiones, no todo es Dios. Dios hace cosas, pero también a nosotros nos toca hacer. Y yo tomé la decisión de romper con todo vínculo con Él. Yo cambié celular, yo cerré mi Facebook por un año porque yo cambiaba de nombre y él conseguía. Yo cambié el número de teléfono. Todo lo que él me pudiera conseguir, yo quité. Yo dejé todo por allá botado. Yo dejé carro, la casa la dejé amueblada. Bueno, volví. Esos eran mis planes. Dios tenía otros planes. Y entonces... nada, después de diciembre ahí fue como que empecé a ver a Yoshua de otra manera, a formalizar eso que él expresó y comenzamos
Seguimos orando, pidiendo confirmación. Yo por acá diciéndole al Señor, Señor, yo no te pedí eso, yo que te pedí fue que tú me sanaras. Claro. ¿Sabes? Ya, como dicen por ahí, para la muestra, un botón. Ya yo he tenido pareja, ya yo tengo 2 nenas, ¿sabes? No necesito más nada, solo a ti. Si no es de ti, sácalo del camino, ¿sabes? No quiero volver a estar involucrada en una relación, ¿sabes? Ya tú sabes. Mucho menos ahora, ¿verdad? En la iglesia. Las nenas están más grandes, no quiero involucrar a las nenas otra vez porque ya estaban encariñadas, ¿sabes? Claro. Para ellas, como fueron chiquitas, aquel era su papá. No quiero, ¿sabes? No quiero. Y esa era mi oración y era cuando más unidos estábamos. Y así Dios fue formando nuestra relación, fue confirmando que tuvimos se levantaron, ¿saben? Los mismos pensamientos porque, mi expareja era amigo de él. Sí, en la humanidad nadie lo iba a entender, no iban a entender. Nos enfrentamos a eso, la misma mamá de su hijo conoce la situación. El ex mío un día lo llamó a él para decirle, te pedí un favor y te me quedaste con la mujer. Sí, nadie iba a entender lo que estaba sucediendo. Nos enfrentamos. Y nosotros ahí, dando rodillas, haciendo lo que hay que hacer. Y que Dios fuera el que nos dirigiera. Nada, ya somos novios. Tenemos 9 meses de noviazgo. Me compromete. Eso fue un weekend de padre. Que me cogió de sorpresa porque todas estas era para sacar a mi papá de regalo de padre. Claro. Y ahí me puso la esposa. Yéndole un poquito más adelante, que el tiempo, ¿verdad?, nos ha premiado. Entonces ahí es que ya... Ahí, 9 meses de noviazgo, me compromete. Empezamos con los planes para diciembre a casarnos. Y en agosto se lo llevan preso. ¡Wow! Baja el Alzheimer, que pues... Si quieren conocer un poquito de eso, vayan, busquen en YouTube. Exacto, en el YouTube está el Delgado, esa entrevista para que le enlacen con esta, que esto está brutal. Ajá, y entonces a él se lo llevan. Yo doy fe que Joshua hasta el sol de hoy ha sido recto. O sea, no es porque sea mi esposo, él ha tratado de ser, ¿verdad?, un buen siervo. Todos cometemos errores, todos aún en el caminar no somos perfectos. Pero hay, ¿cómo lo digo? Hay unos que buscan la santidad más, ¿verdad? Que se nota en los agradar frutos. más a Dios, quieren más. Y Yocho ha sido una de esas personas pilares porque parte de que yo esté hoy aquí ha sido Dios primeramente y segundo su testimonio. Lo viste, exacto. Porque yo lo conozco de su pasado. Y entonces... Pues nada, ahí entramos en ese otro proceso de que pues Joshua cae confinado, aún sirviéndole al Señor. Que tú no entiendes, no sé, es que no lo puede entender. Yo estaba tranquila y creo que él lo puede decir. Yo creo que yo era la que le daba la paz a él. Primeramente Dios y luego, ¿verdad? Porque incluso en algún momento él quiso soltarme. Y así como él me comprometió a mí, yo lo comprometí a él con las palabras. Le dije, como le dijo a Noemí, su yerna. Donde quiera que tú vayas, yo iré, tu Dios será mi Dios. ¿Sabe? Con eso yo me até a él. Porque hasta el sol de hoy, a donde quiera que él ha ido, ahí estoy yo, ¿verdad? Y su Dios ha sido el mío. Y será el de nuestros hijos. Amén. Y entonces batallamos ese proceso, que si hubieron pruebas, que si hubieron tentaciones, claro que sí. Claro. Pero ahí estaba Dios para darnos la victoria. Entonces se va preso. ¿Cuánto tiempo se va preso? Casi 7 años, 6 meses y pico. Wow. Lo esperamos fielmente. Gloria a Dios. Envuelta en las cosas de Dios. Yo estudié MIPA, estudié secular, siempre manteniendo mi mente envuelta primeramente en las cosas de Dios, siempre trabajando para la obra, y así pudimos, creo que vencer. Vencer ese tiempo, ¿verdad? Que Dios les dio la fortaleza. Amén, amén. Te puedo decir, en algún momento, él se desesperaba. Se desesperaba mucho. Y yo cógelo con calma. Es que es fuerte. Cógelo con calma. Dios ha hablado. Dios esto.
A veces le decía, mira, algo que decirte, era una sanganería, pues se caía la llamada, él volvía a gastar dinero porque desesperado. Y entonces, pero creo que fue necesario porque, pues creo que fue necesario ese proceso para ahora, ¿verdad? Como matrimonio, porque luego cuando él sale es otro proceso más, Claro. ¿sabe? Yo siempre fui la jefa del hogar, yo he sido una mujer independiente, Ujú. me enfrento a eso, pero soy de las que no, ¿sabes? Soy de las que sí quiero que tú hagas tu parte, Claro. ¿sabes? No, métete en lo de las nenas, si tienes que llamarle la atención, se la llama. No, Sí, esa transición ahora ¿verdad? Es cuesta arriba, es un poco complicada. nosotros estabas hablando de buscar la ayuda, Ujú. ¿sabes? Siempre he creído en eso, Claro. el complemento. Dios le dio eso a los doctores. Sí, sabiduría. Entonces, cuando yo estaba a salir, Dios puso en nuestro camino una psicóloga que es especialista en confinados y familiares de ellos. Brutal. Caímos en las manos de ella. El tiempo que estuvimos con ella, que fue el tiempo de Dios, nos ayudó un montón a esa transición de Yocho a integrarse. Nosotros también integrarnos Claro. a él. Porque acuérdate que yo pude tener una convivencia y él también, pero no era en Cristo, No, ahora es diferente, ¿sabes? No muy era en diferente. Cristo. Y qué sé yo, tirábamos traste aquello, tú te vas, yo vuelvo y te recojo, No, pero ahora ahora exacto, no es no. así. Entonces, pues nada, entramos en este otro proceso. Dios siempre ha estado con nosotros. Al principio, esa primera semana yo me quería divorciar. Sí, es difícil, no, las La primera transiciones semana son yo me quería difíciles. divorciar, pero vuelvo y te repito, ahí está Dios siempre. Para el que busca Siempre al va a estar. Señor, Dios está. Conocimos a una pareja que son los líderes del ministerio de matrimonio de la iglesia a la cual asistimos Ujú. ahora, pero lo conocimos fuera. Yo hacía Limber y llegamos a estar en la plaza de Cagua los sábados vendiéndolo y ahí yo los conozco. Y un día ellos tenían una actividad y nos invitaron. Y como no confligía con la iglesia que estábamos, pues el pastor nos dio permiso. Ujú. Y cada vez que ellos hacían actividades matrimoniales, ahí estábamos nosotros, más nuestro psicólogo por el lado y el mayor de todos, Cristo. Y eso, ¿sabes? Nos ayudó. Y hoy por hoy estamos aquí, como te dije, 12 años en todo y 6 de casado. Y hemos sobrellevado un montón de cosas Han y aprendido una travesía, hermano, que es una travesía que podemos ver y vemos los frutos ahora. Los conozco, ¿verdad? Solamente de 2 entrevistas, pero se ve lo que Dios ha hecho en ustedes. amén, gracias a Eso, Dios. eso no es creado por el hombre. Eso nadie lo entiende y sabemos que el Espíritu Santo es el que los lleva a ustedes, que es un propósito que Dios tuvo con ustedes. ¿Por qué? Porque cuando vemos cómo luego ustedes se conocen, pasan esta separación, pero prevalecieron Amén, y hoy día siguen entre altas y bajas y lucha porque amén, siempre será así. Han prevalecido y el propósito de Dios se ve cumplido en la vida de ustedes dos. amén. Y eso es lo que verdaderamente importa, eso es lo que verdaderamente queremos glorificar. También la perseveración de ustedes, ¿sabes? El haber persistido, el haber Amén. resistido y el haber obedecido a la voz de Dios, que es lo más complicado. Amén, Aun que cuando el sí. panorama se ve difícil, aun cuando se ve Jericó, aun cuando se ve gigante, aun cuando se ve el mal frente a ti, que tú dices, ¿qué yo voy a hacer ahora? Pero aún así, Dios ha ido abriendo el mar rojo, derribado los gigantes, derribado las murallas. En medio del proceso de confinamiento de Joshua tuvimos pérdidas, como en todos los procesos, Ujú, ganancias, pérdidas. Mi papá fallece. ujú. El mismo día que mi papá fallece mi cuñado, el hermanito menor de Joshua, él en un accidente de motora. ¿Sabes? Estoy yo acá teniendo a papi en cama, que ya está encamado. Me llaman que hubo un accidente, allá llego yo. Me voy con el otro hermano para centro médico. Eh, Eran las 10 de la noche. Le digo a mis cuñados, ya tengo que bajar porque yo tengo a papi malo y estoy ya sin batería. Llego acá,
Y me dice, tu papá está malo. Papá fallece a la 1:00 de la madrugada y a mi cuñado de muerte cerebral. Wow. O sea, todos esos procesos. Sí, sí. Y Dios ha estado. Dios se ha glorificado. Y Dios nos ha preparado, ¿sabes? De alguna manera u otra, Dios nos ha preparado que cuando llega, sentimos la paz. En el caminar, en el proceso de papi enfermarse, él aceptó al Señor, ¿sabe? Todas esas cosas. Obrado para bien. Y le damos la gloria a Dios de verdad Amén. por todo lo que ha hecho, lo que hace y sé que seguirá haciendo. Aquí nosotros no tenemos nada. Todo es de Él y para Él. No vayas a depositarse la rueda del alfarero y ve como te dije que el tiempo iba a correr y a veces, ¿verdad? Pueden ser que se queden muchas cosas. El tiempo ha corrido. Quiero darte las gracias por haber compartido muchas cosas de tu vida, por haber abierto tu corazón para hablar cosas que nunca hablaste, que es un privilegio, pero es como dice el tema de la programación, es necesario testificarlo. Amén. Porque yo sé que a alguien se tuvo que haber identificado y Dios le va a ministrar a esa persona. Así que te quiero dar las gracias. Gracias por este privilegio, gracias por la oportunidad. La cámara para que, ¿verdad? Las últimas palabras que quieras decir para entonces culminar lo que es este testimonio. Pues gracias a ustedes, de verdad, nuevamente. Es una bendición, ¿verdad? Poder contar lo que es permitido pasar y lo que Dios hace a través de eso. Y nada, mi mayor consejo es que busquen del Señor. Amén. Y más en estos tiempos. Más en estos tiempos, que Cristo está a la puerta, Cristo viene ya. Y de verdad que sí, que busquen de Cristo. Amén. Así que muchas gracias. Ya vieron el consejo, vieron el testimonio. Denle compartir. Llévele este mensaje a alguien que veas que o entienda que esté pasando por lo mismo o algo similar, que yo sé que Dios se va a glorificar. Así que muchas gracias. Dios te bendiga a ti, a tu esposo, a toda tu familia. Que Dios lo siga llevando y cumpliendo el propósito en cada uno de ustedes. Amén. Amén, amén. Así que muchas gracias. Gracias también a los que nos acompañaron en esta programación de Es Necesario que Testifique por Maranata 911. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.